enseñan o predican, que no se nos olvide esto que vamos a hablar. Okay. Vamos a hablar de la predestinación, pero primero vamos a hacer una tarea, es lo que vamos a hacer. Okay, porque yo creo que hay 3 o 4 diferentes maneras que se enseña la predestinación. Okay. La más popular es la predestinación particular, personal, que el que empezó con esa enseñanza fue Agustín, y luego Juan Calvino fue el que la hizo un sistema, la enseñaba sistemáticamente. Y usa una flor, tulip en inglés, que en español no queda, ¿verdad? Pero cada letra de esa flor o esa palabra representa parte de la doctrina de la predestinación, ¿okay? Que Dios predestinó particularmente antes de la fundación del mundo a unos para salvación y a otros para condenación. Esa es la predestinación particular. Y la predestinación está ligada inseparablemente de elección. ¿Okay? Y, yo todavía no encuentro algo que incluya la salvación con la predestinación. Lo que sí encuentro es en el proceso de la gente que Dios predestinó, Dios también los justificó y los glorificó. ¿Okay? Pero primero, yo creo que necesitamos tener una clase en una palabra muy importante que encontramos aquí. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo, vamos al versículo 4, 5, por eso. Porque en el español, todo el bloque del 3 hasta el 10 es una sola oración, separada con comas. Pero en el griego, cuando se escribió, no sabemos exactamente cómo estaba, dónde se detenía, dónde hacía pausas o dónde había continuación, pero así es como la recibimos nosotros. Pero voy a leer todo el bloque, no todo el bloque, hasta el versículo 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Okay. Y así sigue con el nombre y pronombre personal hasta el versículo 12. Ya en el 13 entra la otra palabra importante, que es la palabra vosotros. ¿Okay? Pero hasta aquí está hablando de nosotros. ¿Okay? Versículo 4 primero dice, según nos. Esa palabra nos es una abreviación de la palabra nosotros. Según nos escogió a nosotros. Pero aquí dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Y quiero hablar un poquito de esta palabra, porque hay muchas cosas que tenemos que considerar cuando estamos leyendo las cartas de Pablo y bueno, todas las cartas del Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿quién son los nosotros? Okay. Aparte del hecho de que todavía no puedo conectar la predestinación con la salvación, okay. Aparte de eso, primero tenemos que identificar esta palabra nosotros. Y no pretendo entender todo esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que está en la mente de Dios. Más adelantito vamos a hablar un poquito nomás de la omnisciencia de Dios, ¿ok? Pero aquí estamos hablando de la predestinación, ¿ok? Ahora, es muy importante entender a quién se dirige esta carta. Sabemos que la carta está dirigida
a judíos y a gentiles. Esta primera parte yo creo que está hablando de los judíos, pero en la segunda parte ya se dirige a los gentiles y en el capítulo 2 ya podemos ver claramente que está hablándole a los dos grupos. Uh, Habla ahí en el capítulo 2 y versículo 1, dice: en él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahí está hablando de ustedes, no dice nosotros y ustedes. Y ya en versículo 11 dice: por tanto, acordados de que en otro tiempo, que viene siendo lo que dijo en versículo 2, en otro tiempo, aquí en el 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. Entonces sabemos que la carta está dirigida a los grupos, ¿ok? Pero este es el primer bloque, es muy importante. ¿A quién se refiere cuando dice nosotros? ¿Okay? Ahora, en Hechos, capítulo 10 y versículo 39, vamos a usar ese porque es algo que hemos estudiado ya y también podemos entender muy fácil a quién se refiere. Que aquí está Pedro en la casa de Cornelio. ¿Okay? Y me van a disculpar porque yo, yo no sé por qué estaba pensando que la clase iba a empezar hasta las 7, hasta que Glauco me dijo: no, empieza a las 6. Y estaba techando acá un cuartito que tengo aquí en la sierra y pues me vine corriendo y luego no me traje mi laptop donde tengo la lección. Así es que va a ser de pura memoria y se me van a olvidar unas escrituras, pero las escrituras claves nunca se me van a olvidar porque son cosas que cuando uno se atraviesa con estas escrituras ya quedan en la mente y se aplica a muchas cosas. ¿Okay? Ahora aquí en Hechos capítulo 10 y versículo 39, Pedro le está diciendo a Cornelio, a los que están en la casa, ¿verdad? Eh, que el Señor, así como con el ángel también a Cornelio, el Señor los juntó a los dos. ¿Okay? Y ahora Pedro se identifica con Cornelio como un testigo. ¿Okay? Eh, Él dice, versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a todo el pueblo. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Okay. Con este bloque, yo elimino, en cierta manera, elimino dos grupos de gentes. Elimino a la gente que dice que son testigos de Jehová, o que son testigos de Dios. Y el otro grupo, la gente que dice que son apóstoles. Y hay gente que usa el título de apóstol. ¿Okay? Y otros usan el título también testigo. ¿Okay? Pero aquí vemos que este grupo, el nosotros en versículo 39, es un grupo bien exclusivo. ¿Okay? Dice en versículo 41 que no se manifestó a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir que soy testigo de Dios. Yo no puedo decir que soy un apóstol de Dios. ¿Por qué? Porque yo no comí y no bebí con el Señor después que resucitó de los muertos. Uh, Los nombres de los apóstoles se encuentran 3 veces en los evangelios y una vez
en el libro de los Hechos, capítulo 1, y luego escogen a uno que toma el lugar de Judas. ¿Okay? Y Pablo es uno, como dice, como un abortivo. 1 Corintios capítulo 15, fue incluido en el apostolado, y luego tenemos su llamado también mencionado en el libro de 1 Timoteo, y luego en Gálatas. ¿Okay? Y vamos a ir a Gálatas, el capítulo 1 y versículo 15. No tenemos el tiempo para leer todo en contexto, ¿verdad? Pero estamos mirando esta palabra nosotros, ¿verdad? ¿A quién se refiere? Versículo 15 dice, pero, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. No lo apartó desde la fundación del mundo, como menciona en Efesios 1, sino que desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Entonces, para que yo le predicase entre los gentiles. También eso es bien, bien importante, entender que Pablo eh, fue seleccionado para llevar el evangelio principalmente a los gentiles, y los otros 12 apóstoles a los judíos. ¿Okay? Y eso llegaron a ese acuerdo aquí en capítulo 2 y versículo uh, en versículo 9, porque tuviéramos que leer 3, pero dicen 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan eran los 3 pilares, como quien dice, en Jerusalén, aparte de los ancianos, pero eran los pilares en Jerusalén, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, la predicación de los 12 primeros apóstoles, principalmente ellos se dedicaron su tiempo y el terreno de ir a predicarle a los judíos, y Pablo y Bernabé a los gentiles. Solamente no nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Ahora, esto no quiere decir que Pablo ignoró a los judíos, no. Cuando él llegaba a una ciudad, primero iba a la sinagoga, ¿okay? Y le hablaba a los judíos, ¿okay? Y algunos creían y algunos no, pero él no iba a ignorarlos. ¿Okay? Y yo también creo que los apóstoles tampoco iban a ignorar predicarle a los otros apóstoles, a los gentiles, pero principalmente su trabajo era predicarle a los 12 a los judíos, y Pablo a los gentiles. Y por eso las cartas de Pablo tienen un estilo muy diferente a las cartas, por ejemplo, de Santiago y de Pedro. Ahorita vamos a notar esas cosas más adelante. ¿Okay? Pero aquí cuando dice, regresando aquí en Hechos 10, cuando dice que nosotros, los que comimos y bebimos con él después de su resurrección, ese era un grupo selecto, un grupo muy, muy limitado. El mecate alrededor de ellos, vas leyendo y se va apretando, y nomás vas a quedarte con los 12. Okay. Y Pablo como un abortivo, pero es importante. Entonces, cuando dice nosotros, no está hablando de otras personas más que ellos nomás. Okay. Si los apóstoles, cuando salieron a predicar, y la gente oía el evangelio, ¿verdad? Una de las primeras preguntas de la gente tenía que ser pregunta que nosotros no hacemos ni la gente nos hace. ¿Y cómo sabes tú que resucitó? ¿Estabas tú allí? Y Pedro podía decir, sí, yo estaba allí. Es más, después de que resucitó, yo comí y bebí con él. Okay. Pues no lo creo. Pues yo te entiendo que no lo creas, porque nosotros tampoco lo creímos. Es más, mira, aquí está Tomás conmigo, y la primera vez que el Señor se apareció, Tomás no estaba allí. Y vinieron unas mujeres anteriormente y nos predicaron que el Señor había resucitado, y no le creímos. Y vinieron 2 compañeros también, camino de Emmaús, y también no les creímos, hasta que no
apareció y comimos y bebimos con él. Así es que Pedro puede decir, yo entiendo que ustedes no creen. Aquí está Tomás, él no nos creyó a nosotros, éramos 10 tratando de convencerle que había resucitado y no nos creyó hasta que no le ponga mi mano donde entraron los clavos y donde entró la lanza por su costado, no voy a creer. 8 días después el Señor apareció otra vez y le dijo a Tomás, ven para acá. Aquí está, pon tus manos, tus dedos en mis manos y mira, mete tu mano en el costado. No seas creyente, sino cree. Okay. Y si la gente todavía no quería creer el testimonio de los apóstoles no quemaban puentes, sino que le decían a la gente, bueno, mira, no crees que el Mesías que tú estás esperando, que nosotros queremos que ya llegó, tú no crees que él iba a morir, ¿verdad? Pues no, bueno, escudriña las escrituras. Y yo creo que los mandaban a Isaías 53, a los Salmos. Mira, aquí habla que el Mesías, era necesario que el Mesías muriese. Y es lo que el Señor les enseñó a los apóstoles después de que resucitó, después de que comió y bebió con ellos, los sentó y recurrió todo el Antiguo Testamento, Lucas 24, los profetas, los Salmos y la ley. Y es lo que le decían, que no nos quieres creer a nosotros, hay un testimonio más fuerte, las escrituras, y vamos adelante, vamos con otra gente, ¿okay? Pero ellos eran los únicos que podían decir, nosotros somos testigos de Jehová, somos los testigos de Dios. En el primer siglo, según 2 Corintios, creo que en el capítulo 11, Pablo dice que está celoso por ellos porque habían algunos que se habían disfrazado de capítulo 12, de apóstoles. ¿Okay? Y Pablo les dice a ellos, ¿verdad? Que son obreros malos, que se han disfrazado como ángeles de luz. Ando buscando, no tengo mi Biblia, pero a ver si claro que me ayuda. Pero sé que es en 2 Corintios. Y, uh, y Pablo dice, ¿verdad? Que estos son apóstoles falsos. Okay. ¿Lo encuentras, Glaco? Ah, okay. En el 12, dices tú. De 11 y 12 por ahí está, pero todos sabemos ese versículo, ¿okay? Pero Pablo los reta, en el capítulo 11 los reta. 13 y 14 del 11. No, aunque del capítulo 11, 13. 13 y 14. Ok. Ajá, el 11, 13, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ¿ok? Y en el capítulo 11, la última parte, él hace la pregunta, los reta, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Okay? Y no me acuerdo, creo que se encuentra en Filipenses, donde dice que él, Pablo, era un hebreo de hebreos. Okay. Y era creo que es Filipenses, ¿no? Era hebreo, de hebreos, tocante a celo, era capítulo 3, que era fariseo, pero miren cómo habla él en Filipenses 3 y versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Ahora, Pablo no era como otros que fueron prosélitos, o sea que ya de adultos de las naciones se circuncidaron. Y yo creo que muchos estaban haciendo eso. ¿Okay? Pero dice Pablo, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, de hebreos, en cuanto a la ley, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Okay? Pero él dice, circuncidado al 8º día.
Ahora, si yo decido judaizar, hacerme un judío, ¿ok? Y después ya estoy circuncidado, pero de todos modos y creo que me van a cortar otra vez, pero yo no puedo decir esto. Yo no puedo decir, yo soy un judío, yo soy del linaje de Abraham. Yo no soy. Yo soy un mexicano. ¿Ok? Y aunque me digan porque unos mormones me dijeron que yo era descendiente de la tribu de Efraín, porque todos los mexicanos, según somos descendientes de Efraín, según la doctrina de los mormones. ¿Ok? Y le dije, entonces yo puedo ir a Israel y reclamar mi herencia, mi tierra. No. ¿Y por qué no? Yo sé por qué no, porque no soy israelita, no tengo sangre. Quizás tengo un 2%, un por ciento, pero yo no puedo decir que yo soy de esta tribu, yo soy mexicano. ¿Okay? Y hay veces que hermanos tratan de espiritualizar las escrituras para que queden con nuestra doctrina. Porque la iglesia de Cristo tiene su doctrina. ¿Ok? Tiene sus 5 actos de adoración, luego tiene su plan de salvación, los 5 pasos y todo eso, y luego tenemos la doctrina sobre esto, sobre aquello. Nosotros no creemos en el milenio y muchas cosas, ¿ok? Y cuando llegamos a escrituras como en Hebreos capítulo 8, y el versículo por ahí, el 7 o 8, dice, en versículo 8:8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí dice que va a establecer el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y hermano dice, no. Eh, espiritualmente, la iglesia es la casa de, de Israel y la casa de Judá, espiritualmente. No, es que este versículo no queda con la doctrina que la iglesia tiene. Y espiritualmente es la iglesia. Y lo hacen no solamente aquí, pero en otros pasajes. ¿Okay? Uh, Gálatas capítulo 3 habla ahí de que en Cristo, mira aquí dice, Gálatas capítulo 3 dice que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego. ¿Okay? En versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. ¿Okay? No hay esclavo ni libre. ¿Cómo que no hay esclavos? Sí, habían esclavos todavía. En la iglesia había esclavos y había libres. Hermanos que se habían entregado a Jesucristo y todavía eran esclavos y el amo, era libre. No hay varón ni mujer. Ahora, en Cristo ya no hay varón ni mujer. No está hablando de eso, hermanos. Hoy en día nos quieren decir que ya no sabes lo que eres, si eres hombre o mujer. No. Si eres macho o hembra. No. En Cristo no hay diferencia, pero sigue siendo un varón y la mujer sigue siendo una mujer. Por eso hay instrucción para los varones y hay instrucción para las mujeres, pero en Cristo no hay una diferencia espiritualmente. ¿Okay? No hay ninguna diferencia. Pero cuando habla allí de la casa de Israel y la casa de Judá, espiritualizamos la escritura y decimos, es la iglesia. ¿Okay? Y otras escrituras que usamos porque ya estamos aferrados a una doctrina. ¿Okay? Y la cosa es que tenemos que mirar a quién se escribe la carta. ¿Okay? La carta a los hebreos está escrita a los hebreos. ¿Okay? Un gentil iba a batallar para entender ese libro, y todavía. ¿Okay? Y entonces, cuando estamos leyendo la escritura, tenemos que preguntar a quién le está hablando. ¿Okay? Y no
si no queda algo que leemos a nuestra doctrina, pues mejor, mejor quizás es necesario cambiar lo que creemos de la iglesia, si es necesario. ¿Okay? Pero yo, cuando me bauticé, seguí siendo americano. Los hermanos de México que se bautizaron siguen siendo mexicanos. ¿Okay? ¿Y cómo sé yo eso? Pues muy fácil. ¿Okay? Hermanos en Cristo y el Facebook te revela todo. El 16 de septiembre y el 5 de mayo, ahí ponen los hermanos, estamos celebrando la independencia de México. 16 de septiembre o 5 de mayo, ¿okay? El grito y cosas así. Y lo que hice para celebrar eso, hice una salsa bandera, pero no usó los colores blancos, azules y rojos, que vienen siendo los colores de Estados Unidos, no. Usaron los colores de México. ¿Okay? Son cristianos, pero todavía están ellos celebran sus fiestas. Y por eso Pablo decía, quiero estar en Jerusalén para guardar la fiesta. ¿Okay? En Hechos capítulo 18. ¿Okay? Y le pregunté a Glauco, ¿qué fiesta sería esta? Y pues yo pensaba también que era la fiesta de Pentecostés, pero no, esa fue después. ¿Okay? Y es posible que era la fiesta de la Pascua. ¿Okay? En Hechos capítulo 18. Y en versículo 18 también algo muy interesante, dice, Hechos 18 dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, o sea, en Éfeso, pero que en Éfeso no, en Corinto. ¿Sí? Después de se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bueno, ¿qué anda haciendo Pablo? Haciendo votos. Ya en Cristo no deben andar haciendo votos. ¿Ok? Y si quieren saber de qué se trata estos votos, nomás tienen que ir al libro de Números, capítulo 6, y leer el libro de Números. Y allí están las instrucciones por una persona que hacía el voto de Nazareo. ¿Okay? No nazareno, pero nazareo. ¿Okay? Y ahí le dedicaba a Dios un tiempo, 3 meses, 4 meses, un año, ¿verdad? Y durante ese tiempo no se iba a cortar el pelo, ni la barba, por un año. ¿Okay? Y al fin del tiempo que escogió de guardar voto, y el voto tenía, por ejemplo, por un año voy a visitar a las viudas una vez a la semana y me voy a dedicar a ayudarle a las viudas por un año. ¿Okay? Ese era un voto y tenías que cumplir. Y por un año, entonces cuando terminaba el año, te rapabas la cabeza, significando que habías terminado ya, habías cumplido con el voto. ¿Okay? ¿Por qué hizo eso Pablo? Porque era un judío, todavía, judío. ¿Okay? Y luego dice, adelante, dice, uh, ¿dónde se encuentra? Es el versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Creo que dejó allí a sus compañeros, Priscila y Aquila. ¿Okay? Dice, los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. ¿Por qué quería estar en Jerusalén? Muchos dicen, porque él quería ir a predicarle a los judíos de Jerusalén, porque ese era el día, en esas fiestas se juntaban todos los judíos y él quería ir a predicar. Yo no creo eso ya. En Jerusalén ya estaban, Pedro, estaba Juan, estaba los otros apóstoles estaban allí, ya estaban allí. Ellos estaban para predicar a los judíos que estaban allí. Pablo quería ir a guardar la fiesta porque era un judío. ¿Okay? Y así como los mexicanos todavía celebran las fiestas mexicanas. ¿Por qué? Porque somos mexicanos, por eso.
El 4 de julio celebramos la independencia de los Estados Unidos porque somos americanos. ¿Okay? No hay ningún problema con eso. Y Pablo era judío y él también quería celebrar el día de independencia que era la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la Pascua, cuando Dios los libró de Egipto y era el mes que ellos iban a empezar a contar sus años. ¿Okay? Así es que tenemos a Pablo guardando estas cosas porque él era judío. ¿Okay? Ahora, esto nos va llevando a considerar que Pablo era un judío, siguió siendo judío, y él era el que le estaba enseñando a los gentiles. ¿Okay? Cuando él nunca dijo que él era cristiano. ¿Okay? Cuando le preguntaron, le dieron tiempo para hablar, por ejemplo, en Hechos 21 y versículo 39, le dieron la oportunidad de hablarle a la gente, y él empieza en 21:39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y se le permitió hablar al pueblo. Y en capítulo 22 y versículo 13, yo de cierto soy judío. Él nunca dijo, ya me hice gentil, como muchos hermanos quieren pintar a Pablo y a los apóstoles como gentiles, como que abandonaron a Moisés. Yo me acuerdo que tuve una larga discusión con un profesor allá de la Universidad de la Florida, y él insistía que Pablo le enseñaba a los judíos que abandonaran a Moisés, que ya no circuncidaran a sus hijos. Le dije, no, de eso lo acusaron, pero no era cierto. Y batallé mucho para convencerlo, y por fin creo que se miró, ¿verdad?, que estaba errado, porque dijo, yo no quiero pretender ponerle palabras en la boca del Espíritu Santo. Le dije, pues no. ¿Okay? Pero Pablo dijo, yo soy judío, nacido en Tarso, ¿okay? Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Este hombre, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, este hombre, Pablo, era el maestro a los gentiles, pero les enseñaba a los gentiles el plan de salvación que Dios inició desde el principio con Adán y Eva, pero le encargó a una nación, le encargó que llevaran este evangelio al mundo. Ellos iban a ser la luz del mundo. Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo. No está hablando gentil, está hablando a los apóstoles, ustedes son la luz del mundo. ¿Okay? Así es que en las cartas de Pablo va a hablar primero de él, de ellos. ¿Okay? Y en la carta a los Efesios así empieza. ¿Okay? Habla de que el plan de salvación, hermanos, no fue algo que nomás brotó así, que salió así nomás. No, era un plan que Dios tenía desde la fundación del mundo. Eso lo encontramos en Primera de Pedro, lo encontramos en Primera de Corintios, pero aquí Pablo habla de la gente que Dios escogió para llevar ese plan adelante. Dice 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha. No para salvación, porque no los escogió para, tú ya estás salvo, porque te salvé antes de la fundación del mundo. No, los escogió para que fuesen un pueblo especial, para que fuesen ellos santos y sin mancha. Ahora, las escrituras que tengo para eso las quiero presentar la semana, el domingo que viene, ¿okay? Porque tuve que dividir la lección en dos partes, porque se me hizo importante hablar un poquito de esto. ¿A quién se refiere? Pues cuando está hablando de la predestinación aquí en el capítulo 1 de Efesios. Okay. En el Éxodo, capítulo 19, es uno de varios textos en que Dios Jehová se dirige a Israel y les dice que ellos son un pueblo escogido. Okay. Dice en capítulo 19, versículo 5, dice, ahora pues,
si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Todos los pueblos son de Dios, pero Dios escogió a un pueblo. Okay. En los evangelios, en las cartas de Pablo y de Pedro, ellos hacen referencia a que nuestro Señor Jesucristo vino de la linaje de David, de la tribu de Judá, ¿okay? De descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Miren, como digo, Cristo no nomás apareció así sin antecedentes. ¿Okay? Todo estaba planeado y Dios escogió a este pueblo, ¿okay? Para llevar a cabo el plan que se les reveló a ellos, y de entre ellos, uno de entre este pueblo va a ser el Mesías. ¿Okay? Así es que Jesús no vino de cualquier pueblo. Jesús no murió en Jerusalén porque dijo, aquí me van a sorprender. No, estaba escrito que allí es donde iba a dar su vida para la redención. Ahora, en versículo 6 dice, Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un sacerdote es una persona que enseña. ¿Okay? Y eran más o menos 22,000 contados cuando salieron de Egipto, 22,000 de la tribu de Leví, de años de 20 a 50 años. ¿Okay? Así es que iba a haber muchos maestros, un reino de sacerdotes, gente que le va a ayudar al pecador con su problema, el único problema que el hombre no puede solucionar, que viene siendo el pecado, y cómo ponerse bien con Dios. Y aparte de eso, gente santa. Okay. Me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Y en Efesios dice que Dios los escogió para que fuesen una gente santa y sin mancha. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Okay. Y así como Dios nombró a 12 apóstoles, Jehová escogió a 12 patriarcas, o sea, cabezas de familias para que fueran las 12 tribus de Israel. Y de ahí tenía que venir. Okay. El Mesías tenía que venir de ahí. Así es que cuando estamos hablando entonces de nosotros allá en Efesios capítulo 1, que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo, no está hablando de nosotros, no está hablando de mí, está hablando de este pueblo que Dios escogió para que fueran un pueblo especial, santos y sin mancha. No tenemos tiempo para hablar de todos los detalles en cuanto a cómo iban a ser diferentes. Vamos a ir solamente al libro de Levítico, capítulo 11, y la última parte de ese, cuando les da la dieta, animales que puedes comer y animales que no puedes comer, ¿ok? Porque hubo un problema, 2 hijos de Aarón murieron, ¿ok? Porque no respetaron a Jehová, y Dios dice Dios, ustedes van a ser diferentes. En las otras naciones ellos sí se embriagan cuando hacen sus servicios a sus dioses, pero ustedes no van a hacer eso. Ustedes van a entrar en mi presencia en sus 5 sentidos. ¿Ok? Pero hasta entonces Dios no les había puesto ninguna dieta. A los hijos de Aarón no les había prohibido el vino, pero ahora sí se los prohíbe. Y al pueblo les da una dieta. ¿Ok? Y dice aquí en versículo 40, y el que comiera del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Esta persona se manchó con un cuerpo muerto. ¿Por qué se manchó? Porque Dios dijo, si tientas a un muerto, estás inmundo. Pero, ¿en qué manera? ¿Y qué? ¿Levanté bacterias o qué? No, simplemente porque Dios dijo. Si Dios dice, eres inmundo, eres inmundo. ¿Okay? Pero detrás de eso hay una enseñanza.
Hay una enseñanza, ¿ok? Dice el versículo 41, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que andes sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. ¿Por qué es abominación? ¿Por qué no podemos comer puerco? ¿Por qué no podemos comer, por ejemplo, cocodrilo? ¿Por qué no podemos comer algún reptil? ¿Verdad? Nosotros los mexicanos comimos todo. Tortugas, garrobo, en El Salvador comemos todo eso, pero el pueblo de Israel no. No puedes comerlo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, es una abominación. Es todo. ¿Ok? Pero está tan sabroso el marrano, está tan sabroso. Sí, pero Dios quiere enseñarles disciplina. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seas inmundos por ellos. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Okay? Ahora, uh, estos animales que se arrastran, que mucha gente dice, no, esos animales tienen parásitos y Dios no quiere que te contamines el cuerpo. No se trata de contaminar el cuerpo. Es que Dios dice, ustedes no se lo van a comer y es todo. ¿Okay? El gentil se lo puede comer. ¿Qué? ¿Dios no ama a los gentiles? Sí los ama, pero ellos no están bajo las reglas que Dios le está dando a esta gente. Dice, si encuentras un animal muerto, no te lo comas tú, pero se lo puedes dar al gentil, al extranjero que muera contigo. Ellos lo puedes vender. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa diferencia? Dice el 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es lo que dijo Dios. ¿Okay? Así es que Dios nos dice aquí el por qué. ¿Okay? Y se lo dice a esta nación. ¿Okay? Muchos piensan que Pablo, después de que se convirtió el Señor, que él comía marrano y comía, que ya no guardaba el sábado. Sí lo guardaba. Yo creo que sí lo guardaba. Y Pedro, cuando le dijo al Señor, Pedro, mata y come, dijo, no, jamás ha entrado esa clase de comida por mi boca. Él era un judío guardando la ley esta que estamos leyendo aquí porque era un buen judío. ¿Okay? Pero no es porque estas carnes eran dañinas al cuerpo o porque te contaminaban el alma, no. Dios las dio para separar un pueblo. Si yo digo, esto te vas a comer y esto no te lo vas a comer, respétame, porque yo soy tu criador y yo sé lo que estoy haciendo, hazlo. Y así es como el pueblo de Israel llegó a ser un pueblo especial. ¿Okay? Fue un pueblo especial. ¿Okay? Ahora, hasta aquí nomás le voy a dar. Si nos metemos al capítulo 21 sobre el sacerdote, con quién se puede casar, había gente en Israel, mujeres que eran divorciadas, viudas, uh, y dice Dios, no, el sumo sacerdote se va a casar solamente con una virgen de Israel, ¿okay? Con una virgen de Israel. No puede casarse con nada. Y si está manchado, si es una persona jorobado, capítulo 21, versículo 20, o un enano, o tengo una nube en el ojo, cualquier defecto, no puede entrar detrás del velo. ¿Okay? Tiene que ser una persona que no tenga tacha, que esté sin mancha. ¿Okay? Y era porque Dios dijo que este hombre es el que representa al que viene. ¿Okay? Y por eso Dios para todo tenía una razón. Nosotros posiblemente y ellos no pueden entender, pero lo que Dios quiere es que hagan las cosas como yo digo. Si las entiendes o no las entiendes, hazlas, porque yo soy tu Dios y yo soy santo y ustedes serán santos. ¿Okay? Y posiblemente cuando estás practicando esas cosas, dices, yo no sé cómo esto me va a hacer más santo, pero con el tiempo, con el crecimiento, se te empiezan a abrir los ojos y empiezas a entender, ok, ya sé por qué Dios dijo que no puedo comer cebo o por qué no puedo hacer esto.
porque no puedo hacer aquel. Antes lo hacía simplemente porque si Dios lo dice, lo voy a hacer, pero con el tiempo vas creciendo, vas entendiendo y vas apreciando la sabiduría y la inteligencia de Dios que nosotros ni a los talones le vamos a llegar jamás. ¿Okay? Hasta aquí quiero llegar, hermanos, porque a lo mejor hay algún comentario que alguien quiera hacer. Como siempre.